Mensaje pleyadiano urgente 3 y Atlas activa la ascensión 5 de atención urgente. 3 y Atlas ya se cierne sobre la Tierra, y el momento para activar tu conciencia es ahora, sin dilación. Nos encontramos al borde de una revelación total que se desvelará por completo en las próximas 48 horas. Esta alerta 3 nos anuncia que 3 y Atlas, esta entidad cósmica, ya está posicionada sobre nuestro planeta, y con su presencia, estamos ingresando en las 48 horas más decisivas y trascendentales de toda nuestra era conocida. Se ha abierto el umbral de un gran contacto, el punto de inflexión para una revelación total y profunda sobre el verdadero origen de la humanidad, que promete ser mucho más grandioso de lo que jamás imaginamos. Es el momento de la activación de nuestra memoria ancestral, esa sabiduría dormida que reside en lo más profundo de nuestro ADN, y la recepción de un mensaje crucial proveniente directamente de la majestuosa Gran Confederación Pleyadiana. Visualiza esto: un tesseracto multidimensional viviente, una estructura energética consciente que se despliega y opera en un rango que abarca desde la quinta hasta la novena dimensión. Este fenómeno cósmico no solo reconfigurará la energía de la Tierra, la intensidad del Sol, la influencia de Júpiter y la vibración de los sitios sagrados más ancestrales de nuestro planeta, sino que transformará tu propia conciencia de una manera definitiva y para siempre. Es el catalizador largamente esperado que está destinado a poner fin a milenios de engaño y a abrir, por fin, una integración final y armónica entre la ciencia y el espíritu, dos pilares que siempre debieron estar unidos. Este es el misterio cósmico que ya te envuelve, que ya pulsa en tu interior, aunque tu mente racional aún no lo procese del todo. Prepárate, no solo para un cambio, sino para el mayor despertar de tu vida, una experiencia que trascenderá cualquier cosa que hayas vivido antes. Esto no es meramente un mensaje más, una noticia pasajera en la vorágine de información. Esta es una llamada directa, una invocación profunda a esa parte intrínseca de ti que, a pesar de todos los intentos del mundo por adormecerla y silenciarla, nunca se apagó, nunca perdió su luz original. Algo innegable ya está sucediendo a tu alrededor y en tu interior, y su manifestación no depende en lo más mínimo de que creas en ello o no. Lo sientes, lo percibes con una claridad creciente, se filtra sutilmente en el ambiente que respiras, en el ritmo acelerado de los días que transcurren, en la intensidad amplificada de tus emociones, y de forma contundente, en cómo tu mente ya no puede sostener la misma percepción de normalidad que antes. 3 y Atlas ya está aquí, en nuestra cercanía vibratoria, y el tiempo que considerabas como normal, predecible y lineal, ha comenzado a desvanecerse, a disolverse frente a tus ojos. No es porque alguien más lo diga, no es una mera teoría, sino porque la realidad misma está alterando su textura más íntima, su composición fundamental. Lo que antes te parecía sólidamente establecido e inmutable, ahora se muestra flexible, maleable, lleno de posibilidades. Lo que ayer se sentía estable y seguro, hoy se mueve, se reajusta, se transforma. Y lo que antes parecía radicalmente imposible, aquello que tu mente descartaba sin más, ahora se presenta como una posibilidad real y tangible, más cercana de lo que jamás hubieras creído. Y en lo más profundo de tu ser, en ese lugar donde la verdad reside sin filtros, sabes exactamente de qué te estoy hablando, lo sientes en cada fibra de tu existencia. Esta llegada no es solo un acontecimiento físico, una mera aparición en el cielo que puede ser observada con instrumentos. Lo físico es apenas la capa superficial, el velo más externo de una verdad mucho más vasta. Lo que se aproxima, lo que ya está aquí, actúa como una convergencia masiva de energías cósmicas, como una alineación perfecta que provoca que múltiples capas de existencia, diversas dimensiones de la realidad, coincidan en un mismo punto espacial y temporal.
Es un reflejo amplificado de todo lo que se ha estado acumulando silenciosamente durante incontables años en las profundidades de la conciencia humana colectiva y en el pulso vibratorio intrínseco de la Tierra misma. Es por esta razón que este evento no se siente como un mero suceso astronómico, sino como una señal inequívoca de los tiempos, como un marcador indeleble de un cambio inevitable e imparable. En tan solo 2 días, nuestro amado planeta Tierra entrará en una ventana energética que sacudirá no solo las estructuras superficiales, sino la conciencia global en su totalidad. Y es importante comprender que esto no se trata de un espectáculo externo diseñado para impresionar o asustar, se trata, más bien, de una profunda revelación interior, de una comprensión súbita y cristalina que emergerá desde lo más profundo de tu ser. Se trata de recordar directamente, sin intermediarios, que tu vida no se limita a lo que te enseñaron en las escuelas y en la sociedad, que tu origen no es pequeño ni insignificante, que tu mente fue diseñada con una capacidad mucho mayor de la que utilizas, y que tu corazón fue creado para albergar y reconocer la verdad más pura. Esto no es mera ciencia ficción, es una realidad inminente, palpitante, que se está materializando ante nuestros ojos. Y la prueba más contundente de todo esto no se encuentra en una pantalla o en un libro, reside en tu propia percepción, en la forma en que sientes y experimentas el mundo ahora mismo. Hoy, el mundo tal como lo conocías, con sus estructuras y creencias arraigadas, se está deshilachando, se está deshaciendo. Y cuando algo se deshilacha de esta manera, es una señal clara de que ya no puede sostenerse, que ha llegado al límite de su coherencia. El cambio no solo es visible para aquellos que eligen mirar, es palpable, una presencia ineludible que afecta a todos. Hay personas que lo sienten como una presión inusual y persistente en el pecho, como episodios de insomnio recurrentes, como sueños intensos y vívidos que traen mensajes, como una necesidad imperiosa de silencio e introspección, o como un impulso interno irrefrenable de buscar un significado más profundo a la existencia. Hay quienes lo experimentan como una aceleración vertiginosa del tiempo, como si los días se comprimieran y la vida les exigiera tomar decisiones más rápidas, más honestas y más alineadas con su verdad. Y hay quienes lo perciben como una extraña incomodidad, una agitación interna, porque lo viejo, lo conocido, comienza a morir inexorablemente, y lo nuevo, lo desconocido, aún no se ha revelado por completo en toda su magnitud. Esta es una llamada resonante a todos aquellos que sienten que el tiempo se acelera de manera incomprensible, a quienes perciben con una claridad inusitada que algo profundamente significativo está cambiando a nivel cósmico y personal. Es una llamada a aquellos que ya no pueden fingir que todo está bien cuando, en su interior, sienten que ya no encajan en la misma historia, en el mismo guión que les fue asignado. Es una invocación a quienes todavía conservan una chispa de memoria, por pequeña que sea, de una sabiduría ancestral que, durante siglos, fue deliberadamente oculta, ridiculizada o transformada en mero mito para que la humanidad olvidara su verdadera grandeza y potencial ilimitado. Esta no es una simple invitación a mirar el cielo con curiosidad, es el momento crucial para mirar profundamente en tu interior, porque la verdadera transformación, la única que es sostenible y duradera, comienza en tu mundo interno, en la esencia de tu ser. Y cuando esa ignición, esa chispa de transformación, comienza ahí, en tu interior más profundo, no hay vuelta atrás posible. Cuando algo se enciende irrevocablemente dentro de ti, el mundo externo, con todas sus ilusiones y condicionamientos, deja de tener poder sobre tu verdadera identidad, sobre quién eres en esencia. Dejas de vivir por inercia, arrastrado por las circunstancias. Dejas de obedecer un guión que nunca elegiste, un camino que no era tuyo. Comienzas a reconocer señales y sincronicidades que antes pasaban desapercibidas. Empiezas a escuchar con claridad tu intuición, esa voz interna que siempre te ha guiado. Y,
Lo más importante, empiezas a recordar quién eres realmente, sin pedir permiso a nadie, sin buscar validación externa. Y es precisamente por todo esto que estás aquí leyendo estas palabras, porque este fenómeno ya te está envolviendo, porque tu alma lo percibió y lo reconoció mucho antes de que tu mente racional pudiera comprenderlo. Porque este momento no llega para asustarte o infundirte temor, llega para activarte, para despertarte y para devolverte a tu verdadero centro, a tu esencia divina. Nos hallamos en el umbral que lo cambia todo, la activación de la célula de la conciencia planetaria y la conexión interdimensional que posibilita Tres y Atlas. Lo que estamos a punto de experimentar no es, en absoluto, la simple visita de un cuerpo celeste más, un cometa o un asteroide cualquiera. Eso es lo que se dice, lo que se intenta explicar, cuando se busca reducir lo inmenso y lo trascendente a algo manejable, comprensible dentro de nuestros marcos conocidos. Pero la realidad profunda es infinitamente más grande, más compleja y más maravillosa de lo que esas explicaciones superficiales sugieren. Tres y Atlas simplemente no encaja en categorías cómodas o definiciones preestablecidas. No es un cometa al uso, ni un asteroide errante, ni una simple roca espacial que pasa y sigue su camino sin dejar rastro significativo. Tres y Atlas se manifiesta y se presenta como un tesseracto viviente, una estructura consciente que atraviesa y opera a través de múltiples dimensiones, expandiéndose desde la quinta hasta la novena dimensión de la existencia. Y esa frase, cuando es verdaderamente comprendida, cuando su significado se asienta en tu ser, cambia tu percepción de la realidad para siempre. Porque un tesseracto viviente no es solo una forma geométrica compleja, es una presencia inteligente, una entidad con conciencia propia. Es una estructura que no está limitada únicamente a lo que es visible o perceptible con nuestros sentidos físicos. Es algo que, al aproximarse, al entrar en nuestra esfera de influencia, produce efectos profundos y transformadores en capas de la realidad que normalmente no percibimos, en planos sutiles que permanecen ocultos a la vista común. Por eso, este fenómeno no solo se observa con los ojos, se siente con el alma, se vive con cada fibra del ser, se vuelve una experiencia íntima y personal. Y cuando algo cósmico, algo de tal magnitud universal, se vuelve íntimo, significa que está tocando las fibras más profundas y sagradas de tu ser, resonando con tu esencia más prístina. Su presencia inconfundible no solo es un espectáculo, activa campos de energía preexistentes, que ya están intrínsecamente conectados con tu ADN, ese vasto repositorio de información cósmica, y con la historia ancestral y milenaria de nuestro amado planeta. Y esto no se dice para sonar grandioso o místico, se afirma porque existe una lógica interna y profunda que lo sustenta. Si tu ADN es, en esencia, memoria viva, una biblioteca cósmica de información, entonces todo lo que influye en él no solo te informa y te dota de nuevos datos, sino que te reconfigura en tu nivel más fundamental. Y si existen campos de energía que interactúan directamente con la conciencia, entonces la proximidad de un evento de esta magnitud, de esta densidad vibratoria, no se limita a permanecer en el cielo como un mero objeto distante. Desciende profundamente a tu mundo interior, a la arquitectura sutil de tu ser, y comienza a reorganizar no solo lo que fuiste hasta ahora, sino lo que estás destinado a ser, tu verdadero potencial, tu futuro más elevado. Aquí reside un punto decisivo, una verdad ineludible. No estamos simplemente observando algo que pasa de largo y se aleja sin interactuar. Estamos siendo activados, somos partícipes de un proceso, y esa activación es simultáneamente cósmica y profundamente personal. Esa espiral ascendente no te saca de la vida cotidiana, te sumerge más profundamente en ella, te hace más consciente, más responsable de tus actos, más lúcido en tus percepciones, más humano en el sentido más auténtico y elevado de la palabra, capaz de sostener la verdad sin quebrarse,
capaz de actuar con un propósito claro y no solo por un impulso reactivo. Y aquí reside lo que verdaderamente importa. La esencia de este mensaje, el impacto real de esta idea, no es convencerte de la existencia de un mapa estelar o de civilizaciones extraterrestres. El impacto real es devolverte la dignidad inherente. Es recordarte que no naciste simplemente para sobrevivir, sino para evolucionar hacia tu máximo potencial. Porque cuando recuerdas eso, absolutamente todo en tu vida se transforma. Cambia lo que estás dispuesto a aceptar como verdadero. Cambia la forma en que te tratas a ti mismo, con mayor amor y respeto. Cambia a quien escuchas y en quien confías, que consumes en tu mente y tu cuerpo. Cambia la forma en que miras el mundo que te rodea. Cambia la forma en que observas el cielo estrellado. Cambia radicalmente la forma en que percibes tu propia existencia. Y cuando esa dignidad primordial regresa a tu ser, el miedo deja de comandar tus acciones, la duda paralizante deja de gobernar tus pensamientos, y la manipulación externa pierde toda su fuerza y poder sobre ti. Porque una persona que recuerda su verdadero origen ya no se arrodilla ante una historia falsa. Una persona que recuerda su misión de vida ya no negocia su verdad interna. Y ese es el punto de no retorno que estamos atravesando en este preciso momento de la historia. La gran integración ciencia y conciencia vuelven a unirse, fusionándose en una sola realidad. Durante siglos, la mente humana fue adiestrada sistemáticamente para la división y la fragmentación. No fue un accidente fortuito, fue un entrenamiento constante, repetitivo y refinado que se normalizó y se aceptó como la única forma de percibir el mundo. La ciencia por un lado, el espíritu por el otro, los datos cuantificables por un lado, la intuición sutil por el otro, la razón lógica por un lado, la sensación profunda por el otro. Y esa división no fue inocente, convirtió a millones de seres humanos en personas brillantes en el ámbito exterior, pero profundamente desconectadas en su interior. Porque se puede acumular una vasta cantidad de información y aún así sentirse vacío existencialmente. Se pueden dominar conceptos complejos y aún así no comprenderse a uno mismo en profundidad. Se puede alcanzar el éxito mundano y aún así sentir que algo esencial falta. Esa es la marca inconfundible de la separación interna. Es la señal de una mente que sabe mucho pero que no se escucha a sí misma en su sabiduría interior. Es el retrato de una humanidad que aprendió a funcionar de manera eficiente, pero que olvidó cómo sentir con claridad, cómo percibir con profundidad y cómo recordar su verdadero centro de poder y sabiduría. La división también creó una trampa emocional insidiosa. Si uno cree que solo es válido lo que puede ser medido, cuantificado y probado científicamente, entonces permanece atrapado en una realidad incompleta y limitada, perdiendo la riqueza de lo inmaterial. Convertirte en prisionero de lo tangible y lo aparente. Y en esa celda restrictiva, lo verdaderamente valioso se desliza y se pierde. Escapa de tu alcance porque lo más preciado no siempre se cuantifica con instrumentos fríos o métricas superficiales. Se discierne, en cambio, a través de una auténtica presencia, de una profunda coherencia interna, de una forma de percibir que emana desde lo más hondo del ser, completamente independiente de cualquier aval o permiso exterior. Por eso, este instante que vivimos es crucial. Un punto de inflexión ineludible. La conciencia recupera su legítimo sitial. No como una moda pasajera, ni como un mero constructo intelectual o un discurso vano. Surge, por el contrario, como una imperiosa necesidad existencial, como una respuesta contundente a siglos de fragmentación y desconexión, como una fuerza vital que, una vez desatada, resulta ya imposible de contener o reprimir. Y lo hace con una potencia avasalladora, valiéndose precisamente de los mismos lenguajes y disciplinas que en el pasado fueron empleados para su negación o minimización. La intrincada geometría del cerebro, la compleja topología de sus redes, la visualización de sus patrones internos, todo esto se transforma en un robusto y revelador puente.
Un nexo vital entre tus procesos de pensamiento y tu verdadera esencia, aquello que genuinamente eres. Un pasaje que une la estructura fundamental con la rica tapestry de la experiencia, entre lo que se puede observar de manera objetiva y aquello que se percibe y se siente en lo más profundo del ser. Al hablar de la geometría y la topología cerebrales, nos adentramos en algo de una profundidad inmensurable. El cerebro trasciende la mera función de un órgano generador de pensamientos. Es, en su esencia, una estructura meticulosamente diseñada para organizar nuestras intrincadas realidades internas. Constituye un sistema dinámico que reacciona y responde a patrones intrínsecos. Y si existen tales patrones internos, necesariamente hay una arquitectura subyacente que los soporta. Si hay una arquitectura, entonces existen leyes que la rigen, principios universales. Y si existen leyes, la conciencia no puede ser, bajo ninguna circunstancia, un mero accidente fortuito o una casualidad evolutiva. La conciencia es una realidad palpable, innegable y fundamental, un pilar de nuestra existencia. Y si es real, no puede seguir oculta o silenciada bajo el estruendo dogmático del materialismo reduccionista. Esta integración que estamos presenciando no busca aniquilar la ciencia, ni mucho menos, muy al contrario, aspira a elevarla a nuevas cumbres de comprensión, a purificarla de sus limitaciones autoimpuestas y a completarla de manera holística e integral. Porque la ciencia, en su manifestación más pura y elevada, no es un acto de soberbia intelectual, sino una búsqueda incansable y humilde de la verdad en todas sus dimensiones. Y la verdad, en su vastedad, abarca tanto lo visible como lo invisible, lo cuantificable con precisión como lo experimentado en lo más íntimo del ser. Incluye aquello que puede ser ordenado y analizado en una tabla de datos y lo que se percibe como una certeza profunda e inquebrantable que resuena en el alma. Por eso, aquí se establece una claridad rotunda e inquebrantable. No se trata de intentar probar lo espiritual en el sentido tradicional o dogmático. Se trata, más bien, de hacer irrefutablemente evidente que la conciencia es una realidad viva y operativa, que posee efectos tangibles y mensurables, que transforma vidas de manera profunda y significativa, que organiza la mente de forma coherente y armónica, que transfigura el corazón con su luz, que reconfigura el curso de nuestras decisiones y que, finalmente, despierta en nosotros un propósito trascendente y significativo para nuestra existencia. Y todo esto ya no puede ser negado ni desestimado, pues millones de seres humanos lo están experimentando y validando simultáneamente en sus propias existencias. El inconveniente fundamental con el materialismo no reside en su observación rigurosa de lo físico, que es necesaria y valiosa en su campo. El problema surge cuando se erige como una religión dogmática que niega de plano todo lo demás, cuando se convierte en un infranqueable muro que impide la visión más allá de lo puramente tangible, cuando se instrumentaliza para ridiculizar y descalificar, con arrogancia, todo aquello que escapa a su estrecho marco de comprensión y medición. Esa etapa, la del materialismo excluyente, llega a su fin porque la humanidad está alcanzando sus límites autoimpuestos, tocando fondo. La separación, como paradigma, ya no funciona, ya no proporciona sustento alguno, ya no ofrece consuelo ni respuestas válidas a las inquietudes profundas, solo conduce a una creciente fragmentación y desintegración del ser individual y colectivo. Y es aquí donde emerge la frase central, la que tiene el poder de transformar tu existencia de raíz. El ser humano no ha venido a este plano para negar su esencia más profunda. Su verdadera naturaleza, su verdadero propósito es integrarla plenamente, sin reservas. Integrar significa unificar aquello que, dentro de ti, ha permanecido disociado o en conflicto. Implica que tu mente y tu corazón cesan su batalla interna y encuentran armonía, trabajando al unísono. Significa que tu intuición deja de ser un tenue susurro apenas perceptible para convertirse en una guía clara y contundente,
una voz interior que te orienta. Implica que tus decisiones ya no surgen del miedo o la inseguridad, de la escasez, sino de una profunda claridad y convicción interna, de un saber auténtico. Significa, en esencia, que ya no necesitas huir de ti mismo, buscar escapatorias externas, porque comienzas, por fin, a habitarte plenamente, a morar en tu propio ser con aceptación, sabiduría y propósito renovado. Cuando te integras, recuperas plenamente tu poder intrínseco, redescubres tu propósito esencial, adquieres una claridad meridiana y encuentras una dirección inquebrantable en tu vida. Recuperas tu poder porque dejas de depender de la validación externa o de las opiniones ajenas para discernir lo que es verdad y auténtico en tu propia vida, confiando en tu brújula interior. Recuperas tu propósito porque abandonas la existencia en piloto automático, la inercia, y comienzas a vivir con un significado profundo y una intención consciente en cada paso. Recuperas la claridad porque tu mente, antes una tormenta de pensamientos dispersos y confusos, se transforma en un instrumento alineado, enfocado y pacífico. Y recuperas tu dirección porque ya no te mueves impulsado por presiones externas, por el deber, sino por un llamado interno, una vocación profunda que te guía con firmeza. Y esto es precisamente lo que este tiempo presente está urgiendo, incluso forzando a la humanidad una integración que ya no es una opción, sino una imperiosa necesidad existencial, porque las viejas formas de vida ya no pueden sostenerse por más tiempo. Un mundo exterior fragmentado y dividido no puede mantenerse en pie cuando en tu interior reina la desunión, la discordia. Una vida sostenida por máscaras y apariencias no puede perdurar cuando la conciencia se eleva y exige autenticidad, despojarse de lo superficial. Una identidad construida sobre falsedades se desmorona cuando la verdad, implacable, irrumpe y presiona desde lo más profundo de tu ser, exigiendo su espacio. Por eso, este aspecto es de una magnitud insospechada. La integración no solo modifica lo que piensas, lo que conceptualizas mentalmente va mucho más allá, transformando profundamente aquello que eres en tu esencia, en tu mismísimo ADN espiritual. ¿Cómo prepararse, entonces, para recibir este código, esta activación y este cambio transformador? Este es el punto crítico donde toda la teoría desciende y se materializa en tu vida cotidiana, porque de nada sirve discurrir sobre las alturas celestiales si continúas viviendo anclado en la mentalidad de ser una víctima inerme de las circunstancias del mundo, esperando que algo externo te salve. Y aquí la verdad se presenta de forma contundente y sin ambajes si te mantienes en el rol de víctima. Si te aferras a esa narrativa, todo a tu alrededor te arrastrará y te consumirá inexorablemente. Pero si te alzas y te eriges desde tu interior, si asumes tu poder, todo, absolutamente todo, se te revelará con una claridad asombrosa, se desplegará ante tus ojos. La preparación para esto es sorprendentemente sencilla en su base, pero, y esto es crucial, no es superficial. No se trata de ejecutar rituales complicados o performáticos para impresionar a nadie, para el ego. Se trata de cultivar un tiempo interno, de experimentar un silencio genuino y profundo, de aprender a escuchar atentamente a tu cuerpo y sus mensajes, de despojarte de las urgencias artificiales impuestas por el sistema y de cesar, conscientemente, de alimentar las programaciones limitantes que te han condicionado. El tiempo interno significa recuperar ese espacio sagrado donde puedes escucharte a ti mismo sin interferencias externas, sin el ruido constante del mundo exterior. Porque si tu mente permanece ocupada e invadida durante todo el día por estímulos externos, tu capacidad de percibir la sutileza de tu interior se atrofia, se bloquea. Si estás saturado por la incesante avalancha de pantallas e información, simplemente no recibes los mensajes esenciales que tu ser te envía. Si te agotas corriendo por inercia, por mero hábito, desconectado de tu centro, no logras sentir la vida en su plenitud, su verdadero pulso.
El tiempo interno es precisamente ese santuario donde lo verdadero emerge, donde aquello que estuvo sepultado por tanto tiempo resurge a la luz, donde lo que está por venir se siente y se presiente mucho antes de que se manifieste visiblemente. El silencio real implica cortar de raíz todo ese ruido que te desconecta de tu propia esencia, de tu centro. No se trata meramente de abstenerse de hablar, va mucho más allá, significa no vivir en la distracción constante. Dejar de consumir el miedo que te paraliza y te consume, cesar de alimentar el caos que te agita y te dispersa. Implica detener el proceso de intoxicar la mente con información que no nutre tu espíritu ni tu ser, que te desalinea. El silencio real es una profunda limpieza de nuestro espacio mental, una purificación que permite que la señal interna, esa voz de la sabiduría intrínseca, pueda ser escuchada con una claridad inconfundible y nítida. Escuchar al cuerpo significa algo radicalmente transformador. Tu cuerpo es un instrumento infalible de la verdad, un barómetro orgánico de tu realidad interior y exterior. El cuerpo es capaz de detectar aquello que la mente, a menudo, se niega a reconocer, a ver. El cuerpo sabe, con una certeza instintiva, cuando algo no está en armonía o alineado con tu ser auténtico. El cuerpo nos señala camino a través de un lenguaje propio, con señales inconfundibles: la tensión acumulada en los hombros, una fatiga crónica y persistente, la ansiedad que oprime el pecho, la presión interna constante, una respiración superficial e incompleta, el insomnio que roba la paz nocturna, las palpitaciones aceleradas, la imperiosa necesidad de hacer una pausa y reconectar. Escuchar al cuerpo no es un signo de debilidad, sino la manifestación de una profunda y ancestral inteligencia que reside en cada célula. Dejar la urgencia artificial significa romper con un hechizo moderno y omnipresente, la creencia falaz de que siempre debemos estar haciendo algo, respondiendo a cada demanda, persiguiendo incesantemente algún objetivo externo. Esa urgencia desmedida no es vida, es, en realidad, un drenaje constante de tu energía vital, un agotamiento silencioso, y un ser exhausto, drenado de su fuerza intrínseca, no puede sostener ni la claridad de pensamiento, ni la profundidad de la percepción, ni el poder transformador necesario para evolucionar y manifestar su potencial. Dejar de alimentar la programación significa cortar de raíz esos hábitos y patrones mentales que te mantienen en un estado de limitación y empequeñecimiento. La programación se manifiesta en la repetición incesante de pensamientos que no has elegido conscientemente, en reaccionar de manera automática ante las situaciones, en ser activado por el miedo más primario, en autoconvencerte de que no puedes, en repetir incansablemente que es imposible, en resignarte pasivamente, en buscar anestesiarte o en distraerte para no sentir las emociones profundas. Aquí la instrucción es clara y categórica: no tomes estos días como un mero espectáculo externo, una distracción más. Tómalos como una oportunidad trascendental, una oportunidad para reescribir tu mente. Y esto no es una bonita frase retórica sin fundamento, sino un acto de voluntad y transformación radical en tu estructura interna. Reescribir tu mente implica discernir y elegir conscientemente qué pensamientos permanecen en tu interior y cuáles deben ser liberados, soltados con gratitud. Significa reconocer cuáles de tus ideas y concepciones te están apagando, drenando tu energía vital y tu entusiasmo. Implica identificar con precisión esas creencias arraigadas que te mantienen prisionero de la vieja vida, de viejos patrones de comportamiento y pensamiento. Significa, en definitiva, dejar de repetir historias y narrativas internas que ya no te sirven ni contribuyen a tu crecimiento o bienestar. Una oportunidad para abandonar el miedo. Y esto no implica pretender una valentía que no sientes, una falsa bravura, sino encarar el miedo de frente, reconocerlo y decidir, con firmeza inquebrantable, que ya no ejercerá su dominio sobre ti, que no será tu amo.
Porque el miedo no se desvanece al ignorarlo o al pretender que no existe, se disuelve y se transforma cuando lo atraviesas conscientemente, cuando lo miras a los ojos y decides seguir adelante a pesar de él, con tu conciencia plena. Una oportunidad para ordenar tu energía. Una energía ordenada es sinónimo de una vida ordenada, armónica y productiva. Si tu energía se encuentra dispersa y fragmentada en múltiples direcciones, tu realidad exterior se dispersa consecuentemente, reflejando ese desorden. Si, por el contrario, tu energía está enfocada y concentrada, tu realidad responde de manera sincronizada y coherente. Ordenar tu energía implica dormir mejor y con mayor calidad, respirar de forma más consciente y profunda, alimentarte de manera más nutritiva y equilibrada, mover tu cuerpo con propósito, limpiar y organizar tu espacio físico, depurar tus conversaciones de toxicidad y alinear la pureza de tus intenciones con tus acciones. Significa retornar a un estado donde tu presencia intrínseca, tu ser, tenga un peso y una resonancia mucho mayores que el ruido superfluo que generas, la charla mental. Una oportunidad para observar con absoluta honestidad que parte de ti ya ha caducado, ha muerto simbólicamente, y que nueva parte de ti está naciendo y pugnando por manifestarse en plenitud. Esta es una verdad que impacta profundamente, porque nadie desea admitirlo, pero todos, en lo más íntimo de su ser, lo sienten. Una versión anterior de ti mismo ha llegado a su fin, y si intentas arrastrarla contigo, te causará dolor innecesario, te ralentizará en tu camino, eventualmente, te romperá por dentro. En cambio, si la liberas con dignidad, con aceptación y gratitud por lo aprendido, lo nuevo, lo auténtico, nacerá con una fuerza imparable y renovada. Conecta desde tu interior. Observa tus sueños con atención, pues son un portal. Presta atención a tus sincronicidades, a esas casualidades significativas. Discierne qué temas recurrentes vuelven a tu vida una y otra vez. Identifica qué heridas del pasado te están pidiendo un cierre definitivo. Los sueños no son meras imágenes aleatorias, son mensajes profundos que emergen desde el inconsciente más recóndito, una comunicación directa de tu alma. Son espejos que reflejan lo que tu sistema interno está procesando activamente. A veces te muestran aquello que necesitas liberar con urgencia. Otras veces, lo que estás negando o reprimiendo, lo que está por llegar a tu vida o lo que requiere ser integrado en tu totalidad. Las sincronicidades no son simples y bonitas coincidencias, son, en realidad, poderosas señales de alineación, hitos en tu camino. Cuando se repiten de manera significativa, te están indicando que te encuentras en un punto crucial de decisión, un cruce de caminos. Te impulsan, te fuerzan a mirar de frente aquello que habías estado ignorando o posponiendo. Los temas que regresan una y otra vez son, en esencia, tu vida pidiéndote una resolución, una clausura. Lo que se repite es aquello que no se cerró en su momento, que quedó inconcluso, y ahora se acelera con intensidad porque te encuentras en una ventana de oportunidad donde la vida ya no permite posponer lo verdaderamente esencial, lo que te impide avanzar. Las heridas que claman por un cierre no regresan para humillarte o castigarte por tus errores pasados, vuelven para liberarte de sus cadenas, porque una herida que ha sido sanada y cerrada deja de gobernar tu vida desde las sombras, de controlar tus reacciones. Y cuando una herida cesa su dominio, tu energía vital se recupera y se fortalece de manera exponencial, liberándose para nuevos propósitos. ¿Por qué? Cuando el catalizador transformador se acerca, la vida acelera todo aquello que estaba pendiente de resolución, permitiéndote cruzar ese umbral con mayor ligereza, sin cargas innecesarias. Y cuando cruzas con ligereza, con un espíritu más libre, recibes las nuevas percepciones y comprensiones con una claridad mucho mayor, sin velos ni filtros. La transformación total de la humanidad, en su esencia más profunda, comienza justo aquí, en este instante,
y tú eres una pieza fundamental e insustituible de este proceso monumental. Querida familia, el gran cambio ya ha llegado. Está aquí entre nosotros. Y no se encuentra en las configuraciones astrales o en lejanos planetas, está arraigado en nuestro interior, en lo que estamos volviendo a recordar de nuestra verdadera naturaleza, en aquello que ya no podemos negar ni seguir postergando, en lo que no podemos continuar sosteniendo como una falsedad autoimpuesta que nos limita. Porque el verdadero origen de la humanidad no es un vestigio anclado en un pasado remoto y estático, es, por el contrario, un despertar que comienza ahora mismo, en este presente vívido. Los registros de nuestra auténtica historia están siendo reabiertos, y con ellos, se nos concede acceso a una sabiduría ancestral que ha permanecido oculta y velada durante milenios. Lo que estaba sepultado emerge a la luz. Lo que fue negado con vehemencia se revela en su esplendor. Lo que fue ridiculizado por la ignorancia se torna innegablemente evidente. Y lo que alguna vez pareció inalcanzable o imposible se convierte en una señal clara y tangible de lo que es venidero, de lo que ahora es posible. El cambio que presenciamos no es meramente un evento astronómico aislado o una coincidencia cósmica, es una apertura interdimensional sin precedentes, y tú eres parte intrínseca y activa de esta activación global. La frecuencia vibracional ya se ha establecido en nuestro plano. Ha inundado la atmósfera, y si sientes que todo a tu alrededor se acelera vertiginosamente, es porque tu ser ya está respondiendo a ese llamado profundo, a esa vibración que resuena con tu esencia. No necesitas comprender cada detalle o cada proceso con tu mente racional para estar respondiendo a esta convocatoria. Solo necesitas reconocer, con honestidad y humildad, que tu mundo interior ya se ha transformado, que ya no eres el mismo de antes, que algo profundo se ha encendido en tu alma y en tu espíritu. No permitas que el miedo te detenga o te paralice en este umbral. La resistencia que puedas sentir es el último vestigio, el último reducto de aquello que ya ha concluido su ciclo, de lo viejo que se desmorona, y ese vestigio se aferra con desesperación porque sabe que está perdiendo su poder, su control. Pero tú no estás aquí para aferrarte a lo viejo, a lo que ya no te sirve. Estás aquí para cruzar ese umbral, para trascender hacia lo nuevo. Hoy se inicia el verdadero despertar, el despertar colectivo que nos guiará a reescribir nuestra historia, a reconectar con la sabiduría ancestral de la que somos herederos legítimos. Y esto no está reservado para unos pocos elegidos o iluminados, es para todos aquellos que están listos, que están preparados para dejar de vivir a medias, para dejar atrás una existencia fragmentada y limitante. Es el momento de compartir este mensaje. Es el momento de despertar a tu verdadera naturaleza. No se trata de mirar un objeto distante con curiosidad intelectual, se trata de un intercambio energético, de una resonancia vibratoria que actúa como una llamada, una invocación que despierta lo que estaba dormido en lo más recóndito de nuestro ser. En los próximos días, no solo el planeta cambiará energéticamente, experimentando una recalibración profunda, sino que cuando algo de esta naturaleza se aproxima a nuestra esfera, no solo se mueve en el espacio tridimensional que conocemos, atraviesa, con una facilidad asombrosa, distintos niveles de realidad y disuelve, rompe las barreras que mantienen a la percepción humana anclada y limitada a lo puramente físico, a lo tangible. Es por eso que este evento no se percibe como distante o ajeno, se siente cercano, íntimo, como si estuviera tocando fibras internas de tu ser cuya existencia desconocías hasta ahora. Aquí reside la verdad central y más profunda. Tres y Atlas no pasará por nuestra realidad sin dejar una huella indeleble, sin provocar un impacto trascendental. Su presencia abre puertas energéticas a dimensiones superiores, y cada una de esas dimensiones representa un nivel distinto de conciencia que, al ser tocado y activado, despierta patrones latentes, conocimientos dormidos y capacidades ocultas en la humanidad. La 5D, 6D, 7D, 8D,
No son maras etiquetas vacías o conceptos abstractos son, de hecho, escalones de resonancia, peldaños vibratorios de una escalera cósmica. Son capas de realidad donde la mente, tal como la conocemos, deja de ser una prisión limitante para convertirse en un receptor multidimensional, donde el corazón deja de ser un mero órgano emocional para transformarse en un centro de memoria cósmica, donde la percepción deja de depender exclusivamente de lo que te enseñaron o de las verdades impuestas, y comienza a depender de lo que tu ser más profundo reconoce intuitivamente como verdadero, como resonante con tu esencia. Cada nivel dimensional que el Tesseracto viviente de 3 y Atlas toca, vibra a una frecuencia diferente, activando aspectos específicos de nuestro ser en las 5 de quinta dimensión. Lo primero que se activa es una profunda sensación de expansión interna, de una conexión más vasta. El tiempo adquiere una cualidad extraña. Los días parecen comprimirse, intensificándose. La intuición se agudiza de forma notable. Y aquello que antes te resultaba confuso o desordenado, comienza a ordenarse por sí mismo, sin una explicación lógica evidente para la mente racional. En las 6 de sexta dimensión, se despierta una comprensión más profunda de los patrones universales. Comienzas a ver conexiones y sincronicidades donde antes solo percibías coincidencias aleatorias. Empiezas a notar que tu vida, lejos de ser caótica, tiene una arquitectura subyacente, un diseño sagrado, y que muchas de tus crisis pasadas eran en realidad llamadas, impulsos poderosos para alinearte con tu verdadero camino. En las 7 de séptima dimensión, se activa una percepción más profunda de tu propósito existencial. Ya no puedes conformarte con simplemente sobrevivir, con la existencia mundana. Ya no puedes vivir sin un significado trascendente, porque algo poderoso en tu interior te exige dirección, verdad y coherencia en cada paso. En la 8 de octava dimensión, se toca un nivel superior de la mente, donde el pensamiento deja de ser un ruido mental incesante y se transforma en una claridad cristalina, una visión penetrante. La mente ya no da vueltas en círculos estériles, se convierte en un instrumento afinado, en una herramienta de visión y discernimiento. En la 9 de novena dimensión, el impacto es aún más potente y transformador. Se despierta la memoria de tu origen cósmico, la sensación inconfundible de que tu existencia tiene una raíz mucho más amplia y profunda que esta única vida terrenal. Comprendes que el ser humano no es un accidente perdido en un universo indiferente, sino una conciencia con una vasta historia, un linaje estelar, un destino grandioso por cumplir. Es por esta profunda razón que se dice que este Tesseracto viviente despierta patrones latentes en nuestro ser, porque lo que en realidad estaba dormido no era tu inteligencia o tu capacidad intelectual, era tu memoria, tu conexión con tu verdadera esencia. La humanidad fue programada y entrenada, a lo largo de eones, para olvidar su inmensa grandeza, su conexión intrínseca con lo superior, con lo divino, y para olvidar que el verdadero poder no reside en controlar el exterior, sino en despertar y manifestar el poder que reside en el interior. Y cuando 3 y Atlas toca esas frecuencias elevadas, no te entrega una idea abstracta o una nueva creencia, te devuelve una parte esencial de ti mismo que fue sellada, custodiada, esperando este preciso momento para ser liberada. Piensa en 3 y Atlas como un portador, un catalizador de conciencia. No está aquí simplemente para ser observado como un fenómeno cósmico pasivo, está aquí para reprogramar nuestra percepción de lo que es verdaderamente posible en el universo y en nosotros mismos. Y esa reprogramación no ocurre como una orden externa impuesta, sucede como una activación interna, un proceso tan profundo y transformador que hace imposible que vuelvas a ser el mismo de antes. Empiezas a cuestionar con una nueva lucidez lo que antes aceptabas sin pensarlo 2 veces, lo que te fue inculcado como verdad absoluta. Comienzas a sentir un rechazo visceral hacia lo falso, hacia lo inauténtico.
Empiezas a percibir que muchas de las cosas que te fueron vendidas como la única realidad posible, eran en realidad solo una versión reducida, una fracción diminuta de la vasta y compleja realidad. Y lo más importante, comienzas a notar que tu propio cerebro, tu mente, posee un potencial increíblemente vasto que no estaba siendo utilizado, no por falta de capacidad intrínseca, sino por una falta de acceso, por bloqueos autoimpuestos o programados. Aquí entramos en la parte más profunda y reveladora de la conexión 3 y Atlas. No solo eleva nuestra percepción y expande nuestra conciencia, también nos reconecta con esas memorias ancestrales y cósmicas que se nos enseñó a olvidar, a enterrar en el subconsciente. Y esas memorias no siempre llegan como imágenes claras o recuerdos nítidos, a veces se manifiestan como una certeza inquebrantable que te embarga, sin explicación lógica aparente. A veces como una nostalgia inexplicable por lugares o tiempos que nunca viviste en esta encarnación. A veces como lágrimas que brotan sin razón aparente, liberando viejos patrones. Y a veces como una poderosa sensación de haber vivido otras eras, habitado otros mundos, o experimentado otras versiones de la humanidad. Y aunque la mente racional intente descartarlo como fantasía, el corazón, ese gran guardián de la verdad, lo reconoce instantáneamente. Porque el corazón no discute con la razón, el corazón simplemente recuerda. Y no solo eso, 3 y Atlas también posee la asombrosa capacidad de transitar fluidamente estas dimensiones, adaptándose y resonando con la vibración específica de cada una. Esto significa que su influencia no es rígida o uniforme para todos. Se ajusta, se expresa de diferentes maneras dependiendo de la apertura y la frecuencia vibratoria de cada perceptor individual. En algunas personas, se manifestará como una lucidez repentina, una explosión de entendimiento. En otras, como sueños intensos y vívidos que contienen mensajes. En otras, como una necesidad urgente e imperiosa de silencio y meditación. En otras, como un deseo profundo e irrefrenable de romper con una vida falsa, de desechar todo lo que ya no sirve. Y en otras más, como una sensibilidad extrema al entorno, a las energías que los rodean. No es lo mismo para todos, porque no todos se encuentran en la misma frecuencia de conciencia o en el mismo punto de su despertar. Pero el fenómeno subyacente es el mismo, algo superior, algo cósmico, está tocando la estructura interna del ser humano para despertar lo que estaba profundamente dormido. Cuando hablamos de la activación de campos cuánticos dentro de nosotros, nos referimos a una realidad directa y tangible. Existen capas de energías sutiles dentro de tu ser que responden no a argumentos lógicos o debates intelectuales, sino a la resonancia, a la vibración pura. Por eso puedes escuchar un mensaje, una melodía, y sentir como algo se enciende, como una chispa prende en tu interior. Por eso puedes mirar el cielo, o un lugar sagrado, y sentir una presión inusual en el pecho, una expansión energética. Por eso puedes despertar en plena madrugada con una sensación inconfundible de un llamado, de una misión, porque tu sistema energético, tu alma, está leyendo y decodificando señales que tu mente racional aún no sabe cómo traducir o interpretar. Esto es geometría cósmica en acción, manifestándose en nuestra realidad. No estamos simplemente presenciando un fenómeno astronómico distante, estamos sintiendo una vibración interdimensional, una pulsación cósmica que ya está tocando y transformando la conciencia colectiva de la humanidad. Y lo más impactante es esto: lo sientes cuando el tiempo se acelera de manera anómala. Lo sientes cuando la realidad se vuelve más flexible, más maleable, menos rígida de lo que te habían dicho. Lo sientes cuando algo profundo en tu interior te exige la verdad sin concesiones. Lo sientes cuando ya no puedes, sencillamente, seguir viviendo de la misma manera que antes. Lo que ocurre en este punto es decisivo, crucial, porque cuando una frecuencia superior, una vibración cósmica de tal magnitud,
toca a una humanidad que ha estado dormida y condicionada durante siglos, se produce un choque interno monumental, una sacudida profunda. Y ese choque, lejos de ser destructivo, es en realidad un proceso de limpieza, de apertura, de ruptura de viejas programaciones limitantes, el inicio irreversible de una reconexión fundamental. Y esa reconexión, una vez que comienza, ya no se detiene. La conexión con Júpiter, el majestuoso planeta maestro, y la activación de nuestro conocimiento ancestral. Nuestro sistema solar entero, en este momento trascendente, se encuentra alineado de una manera decisiva y poderosa con el gigante Júpiter. Y cuando Júpiter, el gran benéfico, entra en el centro de la escena cósmica, no es simplemente un detalle astronómico de interés secundario, es una señal rotunda de autoridad, de expansión ilimitada, de una sabiduría y conocimientos superiores que están siendo puestos a nuestra disposición. En muchas tradiciones espirituales y esotéricas, a lo largo de la historia, Júpiter es conocido y reverenciado como la morada de los maestros ascendidos, el hogar de la sabiduría arcana. Y esa idea no surge por casualidad o invención, aparece porque Júpiter representa un principio universal fundamental, una fuerza poderosa de guía y benevolencia, una energía cósmica que impulsa a la conciencia a crecer, a comprender, a recordar su origen. Júpiter actúa, en este momento, como un nodo energético, un punto de convergencia donde se cruzan y amplifican energías que influyen directamente en los ciclos de evolución planetaria y en el despertar de la conciencia colectiva. Por eso, si observas el cielo ahora, Júpiter no es solo un planeta más en la bóveda celeste. Júpiter está funcionando como un catalizador principal para los cambios profundos que estamos experimentando. Y un catalizador no crea el cambio de la nada. Un catalizador acelera, amplifica y precipita aquello que ya estaba listo para ocurrir, lo que ya estaba maduro para manifestarse. Y eso es exactamente lo que se siente: una aceleración vertiginosa de los procesos internos y externos, una intensidad creciente en todo lo que nos rodea, y la inconfundible sensación de que estamos entrando en un punto de no retorno, un umbral irreversible. Júpiter no es solo un planeta físico, es, en esencia, un maestro cósmico, un guardián de un conocimiento ancestral y milenario. Y cuando hablamos de conocimiento ancestral, nos referimos a algo que la humanidad no perdió por accidente o descuido. Nos referimos a una sabiduría profunda y esencial que fue deliberadamente enterrada, fragmentada y distorsionada a lo largo de milenios para que la especie humana se sintiera pequeña, vulnerable y fácilmente manejable. Porque una humanidad que recuerda su verdadero origen cósmico no puede ser fácilmente dominada ni manipulada. Una humanidad que recuerda su propósito más elevado no se vende por la comodidad superficial o por promesas vacías. Una humanidad que recuerda su poder interno, su chispa divina, ya no se arrodilla ante el miedo ni se somete a la tiranía externa. A través de la poderosa resonancia de Júpiter, las energías transformadoras de Tres y Atlas y las elevadas vibraciones de la Confederación Pleiadiana nos están impulsando, con una fuerza imparable, hacia un punto de decisión existencial. No es un punto de debate intelectual o de meras especulaciones, es un punto de despertar ineludible, porque lo que está sucediendo no se limita únicamente al exterior, al cosmos visible, sino que está ocurriendo de manera simultánea e inexorable en tu interior más profundo. Y cuando esto sucede en tu interior, se vuelve irreversible, inalterable. Este es el momento cumbre en el que la humanidad despierta a su verdadera misión, a su propósito más elevado: recuperar esa sabiduría perdida, esa conexión con el origen. Es por ello que el nombre de Atlántida trasciende la mera denominación de una ciudad legendaria. Atlántida representa una etapa crucial, un punto de desarrollo humano de una profundidad inaudita, un nivel de civilización que simplemente no encaja en los estrechos moldes de la historia oficial tal como nos ha sido contada.
Y cuando una etapa tan significativa se rehúsa a encajar, el sistema imperante la transmuta en mito, la despoja de su veracidad histórica para neutralizar su poder y su mensaje. Pero un verdadero mito, uno que resuena con la verdad esencial, jamás perece del todo, permanece latente, vibrando en las profundidades del inconsciente colectivo, aguardando pacientemente el momento propicio para su resurgimiento. La caída de la humanidad no fue solo el colapso físico de una metrópolis o de una cultura, fue un cataclismo de la conciencia, la dolorosa pérdida de una conexión directa con lo superior, la instauración del miedo como una herramienta primordial de supervivencia. Y ese miedo, tristemente, se convirtió en una herencia transgeneracional. Por esta razón, hoy en día, innumerables personas experimentan una ansiedad incomprensible sin un motivo aparente. Sienten un vacío existencial, aún poseyéndolo todo. Perciben la falta de algo esencial que nadie logra explicar. Lo que falta no es un objeto tangible, lo que falta es la memoria perdida de quiénes somos y de dónde venimos. Y es aquí donde Tres y Atlas irrumpe con una fuerza innegable, con una potencia que no puede ser ignorada, porque Tres y Atlas y su impacto energético sobre la Tierra han comenzado a desencadenar el despertar de las memorias de estos tiempos remotos, no como una fábula edulcorada, sino como un movimiento real y perceptible en la percepción humana. El fenómeno no solo se observa externamente, se siente con una intensidad inusitada en el interior de cada ser. Se activa en forma de señales internas inconfundibles, a través de sueños vívidos, intuiciones certeras, sensaciones corporales profundas, y memorias que no corresponden a esta vida actual pero que se sienten más auténticas y veraces que cualquier argumento lógico o racional. Cuando se afirma que Tres y Atlas está despertando memorias, se alude a un proceso de reactivación profunda, como si su presencia magnética fuera una llave maestra que desvela una puerta sellada durante milenios. Y cuando esa puerta se abre, lo primero que emerge no es la comodidad ni el sosiego, lo primero que brota es la verdad. Una verdad desnuda y potente que, en un principio, sacude los cimientos de la existencia porque desintegra la falsa identidad que se construyó para uno. En este despertar trascendental, los sitios sagrados de la Tierra adquieren una relevancia central e ineludible, porque bajo la meseta de Giza, en Nazca, en Angkor Wat, existen puntos de resonancia energética, lugares que actúan como estabilizadores telúricos del planeta. No fueron erigidos meramente para la adoración ritual, fueron construidos con un propósito ingenieril y espiritual de sostener un equilibrio vibratorio fundamental. Y esta comprensión altera por completo la lectura de la historia antigua, porque implica que los ancestros no eran seres ignorantes sumidos en la superstición, eran, en realidad, verdaderos conocedores. Poseían una ciencia profunda, dominaban la geometría sagrada, comprendían los campos invisibles de energía y tenían la capacidad de edificar en perfecta sintonía con las fuerzas planetarias. Estos lugares han permanecido ocultos a plena vista, no porque su acceso estuviera prohibido o su existencia negada, sino porque la humanidad moderna ha aprendido a mirar sin realmente ver. Aprendió a contemplar esos monumentos como meros cúmulos de piedra y atracciones turísticas, y no como nodos vivos y pulsantes de una vasta red energética planetaria. Y cuando un nodo vital es ignorado, su función se apaga en la mente colectiva, pero no desaparece, simplemente aguarda pacientemente su reactivación. Y esa reactivación se produce cuando el momento propicio llega. Cuando una energía de mayor calibre toca el sistema, los nodos dormidos responden al llamado. Es por eso que están destinados a activar un conocimiento ancestral en aquellos individuos que estén verdaderamente preparados para recibirlo. Porque no todos asimilan lo mismo, no todos franquean la misma puerta de percepción, no todos pueden soportar la misma magnitud de verdad revelada. El conocimiento se desvela en proporción directa a la preparación interna de cada ser.
La frase preparado para recibirlo no es un mero adorno retórico, es una ley inmutable de resonancia energética. Porque si una verdad superior irrumpe en una mente saturada de miedo y resistencia, lo que genera es un rechazo visceral. Pero si esa verdad penetra en un corazón dispuesto y abierto a la revelación, produce una liberación profunda y transformadora. Por eso, esta época actual polariza las percepciones de manera tan marcada. Algunos se mofan con incredulidad, otros, en cambio, se abren con asombro. Algunos atacan con furia, otros, simplemente, recuerdan con nostalgia. Algunos buscan desesperadamente el control, otros, la búsqueda de un significado trascendente. A través de las frecuencias vibratorias que 3 Atlas ha activado, las energías sutiles de la Atlántida y las lecciones olvidadas de la humanidad primigenia se están integrando de nuevo en nuestro campo de conciencia. Y al hablar de integrar, nos referimos a algo de una profundidad inmensa. No se trata de idealizar un pasado remoto, se trata de recuperar lo que fue extraviado, de aprender aquello que no se nos permitió aprender, y de corregir los desequilibrios que condujeron a la gran caída. Porque la Atlántida no fue solo un paradigma de grandeza, la Atlántida también encierra una advertencia premonitoria. Una civilización avanzada que colapsa deja un mensaje cristalino si el conocimiento acumulado no se une intrínsecamente con la conciencia ética. El poder se convierte en un arma de destrucción masiva. Si la tecnología avanza sin ir de la mano con la sabiduría intrínseca, la evolución misma se torna en un riesgo existencial. Esa es una lección crucial que regresa con urgencia inusitada en el presente, porque la humanidad moderna también posee un poder tecnológico formidable, pero aún lucha desesperadamente con su propia conciencia moral y espiritual. Por eso, este retorno a los orígenes no es una mera nostalgia romántica del pasado, es, en esencia, nuestro destino ineludible. Es la especie recuperando su eje primordial, su equilibrio cósmico. Es la humanidad comprendiendo que no está a la deriva en el vasto universo, que existen ciclos cósmicos, una memoria profunda, un propósito trascendente, un hilo conductor que jamás se rompió, sino que solo permaneció oculto, y ahora emerge con fuerza irrefrenable. Los catalizadores que se aproximan y la interconexión cósmica representan una navegación espiritual hacia una nueva era sin precedentes. Este es el momento en que la conexión cósmica deja de ser un concepto abstracto y se transforma en una experiencia tangible y vivida. Ya no es una idea lejana o una conversación puramente intelectual. Es algo que se siente con cada fibra del cuerpo, en la profundidad de la mente y en el campo emocional colectivo de la humanidad. Existe una presión invisible, pero poderosa, que impulsa a la humanidad hacia un umbral transformador, y ese umbral se abre con la llegada de catalizadores cósmicos. Un catalizador no es el protagonista principal de la transformación, es el disparador, el detonante. No es la causa única y exclusiva, es la pieza clave que acelera un proceso que ya era inevitable. Es por ello que 3 Atlas se manifiesta como un catalizador inminente. Arriba en el punto exacto en el que el sistema humano ya estaba cargado de energía latente, donde la Tierra misma se encontraba en un estado de alta vibración energética, donde la conciencia colectiva estaba al borde de una ruptura paradigmática. Esto implica algo decisivo y de profundo significado. El cambio no viene solo para unos pocos elegidos, el cambio llega para todos los seres humanos. La diferencia estriba en quien lo atraviesa con plena lucidez y quien lo transita sumido en un profundo letargo. Porque un mismo evento puede ser vivido como una fuente de terror o como una liberación suprema. Una misma señal puede ser interpretada como una amenaza inminente o como una oportunidad invaluable. La misma intensidad vibratoria puede quebrarte en 1000 pedazos o reconstruirte desde tus cimientos. Todo, absolutamente todo, depende de tu estado interno de conciencia.
3 y Atlas abre un portal dimensional hacia un futuro en el que los seres humanos no serán meros espectadores pasivos de su propia evolución, sino actores conscientes y proactivos de su progreso. Y esa frase encierra una profundidad mayor de lo que aparenta a primera vista, porque ser un testigo implica observar desde una distancia segura. Ser un actor consciente significa participar activamente desde el interior de la experiencia. Implica dejar de culpar a fuerzas externas. Implica dejar de esperar pasivamente que algo cambie. Implica dejar de vivir como víctima de circunstancias ajenas. Significa asumir que tu propia conciencia posee un peso real y significativo en la configuración del mundo. Estamos siendo testigos de la llegada inminente de nuevos códigos energéticos que se expandirán a través de todo el sistema solar, reordenando patrones y despertando potenciales dormidos. Y al hablar de códigos, nos referimos a información viva y pulsante, a patrones intrincados que reorganizan la percepción de la realidad, a impulsos internos que despiertan capacidades latentes en nuestro ser, a señales sutiles que activan puertas de sabiduría ancestral y de apertura interdimensional. Esa expansión energética no se circunscribe a un solo planeta, atraviesa el tablero cósmico en su totalidad, como si el sistema solar entero estuviera ingresando en un proceso de ajuste mayor y profundo. Por esta razón, esta época se percibe como un punto de no retorno porque no es simplemente un evento puntual y aislado, es una era de integración holística, una etapa en la que la separación se vuelve insostenible e inviable, la separación entre la ciencia y la conciencia, entre la razón analítica y la percepción intuitiva, entre la humanidad y sus verdaderos orígenes, entre el individuo y el planeta. Durante siglos, esas separaciones artificiales funcionaron como cadenas invisibles que ataron y fragmentaron a la especie humana, volviéndola fácil de manipular, fácil de dividir y fácil de distraer de su verdadero propósito. Pero cuando una era de integración plena se instaura, esas cadenas se rompen desde el interior mismo del ser, no por una orden externa impuesta, sino porque la conciencia colectiva ya no puede coexistir en un estado de contradicción. Romper esas cadenas significa algo muy concreto y liberador: reunir lo que siempre debió haber permanecido unido. Reconocer que la realidad es mucho más vasta y compleja de lo que nuestros sentidos físicos perciben. Aceptar que la mente humana no fue diseñada únicamente para trabajar y consumir, sino para recordar, comprender y elevarse espiritualmente. Sentir, con cada latido, que la vida posee una dirección y un propósito trascendente. Este es el punto de inflexión donde la humanidad deja de vagar sin rumbo y comienza, por fin, a navegar con conciencia plena. Y navegar implica una serie de habilidades internas: leer las señales sutiles del universo, interpretar las sincronicidades que se presentan, sostener la presencia en el aquí y ahora, y caminar con una claridad inquebrantable en medio del estruendo y la confusión. Lo que se avecina no es insignificante ni superficial. Lo que llega es una etapa crucial donde cada individuo será convocado a elegir con firmeza y determinación quién es realmente en su esencia. Y esa elección se hará manifiesta en cada aspecto de la vida cotidiana, en cómo se piensa, se siente, se habla, se actúa, en lo que ya no se tolera y en aquello que se está dispuesto a transformar profundamente. Porque la nueva era no irrumpe como una fecha específica en un calendario, llega como una decisión interna, consciente e irreversible, que ya ha comenzado a manifestarse. Y ese momento, esa encrucijada existencial, ya está aquí. El reconocimiento de la intuición y el despertar global, una tribu unida en el proceso de cambio. La intuición no es un mero adorno psicológico, no es un capricho pasajero, ni una fantasía sin fundamento. La intuición es un sistema de guía intrínseco y real que la humanidad siempre ha poseído, pero que fue deliberadamente debilitado para que las personas dependieran de voces externas, de pantallas luminosas, de figuras de autoridad impuestas y del ruido incesante de la información descontextualizada. Cuando se despoja a un ser humano de su intuición,
se le convierte en un ser manipulable y vulnerable. Cuando se apaga la intuición en la totalidad de la humanidad, se le vuelve fácil de dividir, fácil de atemorizar, en última instancia, fácil de controlar. Pero esa etapa opresiva está llegando a su fin inexorable, porque la intuición está regresando con una fuerza imparable, como un faro luminoso que irradia una energía imposible de silenciar. Y lo más impactante de este retorno es que no se manifiesta en unos pocos individuos aislados, está resurgiendo en miles, en millones de personas de manera simultánea, como una ola de conciencia que barre el planeta. Esa simultaneidad no es una coincidencia fortuita, es una señal inequívoca de que la conciencia colectiva está cruzando un umbral evolutivo crucial. La intuición guía a la humanidad hacia el siguiente nivel de conciencia porque funciona como un sensor interno, un radar psíquico que detecta aquello que la mente racional aún no puede procesar ni comprender. La mente analiza, duda, compara, se distrae. La intuición simplemente sabe. La intuición no necesita pruebas empíricas para encenderse, porque su lenguaje no es el argumento lógico, es la resonancia vibratoria, la verdad que se siente en lo más profundo del ser. Por eso hay personas que, sin comprender todos los detalles o los entresijos de esta transformación, sienten en su cuerpo físico y en su corazón que algo extraordinario y de proporciones colosales está sucediendo. No lo perciben como una idea abstracta, lo experimentan como una presión interna ineludible, como un llamado profundo del alma, como una certeza silenciosa que resuena en cada célula. A medida que los eventos se despliegan con mayor intensidad, más personas están sintiendo esa señal interna con una claridad que antes les resultaba inalcanzable. Y esa claridad no se limita únicamente al ámbito mental. Este despertar no es solo cognitivo, es físico, es emocional, es la totalidad de nuestro ser resurgiendo en una nueva y más elevada forma de expresión. Se manifiesta en el cuerpo como alteraciones en los patrones de sueño, una fatiga profunda o, por el contrario, una energía súbita, una sensibilidad acentuada al entorno, una imperiosa necesidad de hidratación, una búsqueda de silencio reparador, una sensación de electricidad interna vibrante, un pulso energético que se intensifica en momentos específicos del día. Se manifiesta emocionalmente como lágrimas sin explicación aparente, una urgencia ineludible de cerrar ciclos antiguos, una irritación profunda ante la falsedad, un anhelo irrefrenable de verdad y autenticidad, la ruptura de lazos que ya no contribuyen al crecimiento personal. Se manifiesta mentalmente como una claridad repentina, intuiciones que se cumplen de manera asombrosa, sincronicidades repetitivas que se presentan con una frecuencia inusitada, y mensajes que aparecen una y otra vez a través de diversos canales. Y cuando todo esto sucede, la mente racional intenta argumentar es una mera coincidencia, pero el corazón, con su sabiduría intrínseca, sabe que no lo es. Porque cuando un mismo patrón se repite en demasiadas vidas de manera simultánea, eso no es azar, eso es un movimiento consciente de la especie en su conjunto. Aquí reside la parte más profunda de este proceso. Este despertar no solo te hace más sensible y perceptivo, te convierte en un ser infinitamente más responsable de tus actos y decisiones. Porque cuando una persona despierta, ya no puede pretender que no ve la verdad. Ya no puede seguir viviendo de la misma manera. Ya no puede mantener una existencia en piloto automático. Despertar significa cargar con una verdad que te impone la obligación de actuar de una forma diferente, más alineada con tu esencia. Significa que tus decisiones comienzan a alinearse con algo más grande y trascendente que tu yo individual. Significa que ya no te conformas con la mera supervivencia, porque algo en tu interior exige un propósito elevado y significativo. Es por eso que se convierte en una oportunidad única para un despertar global, no porque suene bonito o idealista, sino porque es una necesidad imperiosa y urgente para la evolución de la humanidad.
La especie humana no puede acceder a la siguiente etapa de su desarrollo con la misma conciencia fragmentada y dividida. Necesita una tribu unida. Y una tribu auténtica no es un grupo de individuos que repiten eslóganes vacíos. Una tribu es un campo energético unificado por una coherencia interna, por valores compartidos, por una visión real del futuro y por una acción consciente y alineada. Esta es la oportunidad de forjar una tribu que no solo hable de cambio, sino que actúe de manera concreta y transformadora. Y actuar no significa hacer ruido sin sentido. Actuar significa integrar profundamente las verdades reveladas, encarnarlas en el día a día, aplicar la verdad en cada faceta de la existencia, abandonar la doble vida de pensar una cosa y hacer otra. Significa ordenar tu energía vital, cuidar tu cuerpo físico como un templo, elegir las palabras con intención y conciencia, y dejar de alimentar el miedo como una forma de entretenimiento o distracción. Significa proteger tu mente de la manipulación externa. Significa regresar a una vida plena de presencia y conciencia, porque el cambio venidero no será sostenido únicamente por aquellos que solo lo comentan o lo teorizan, será sostenido y anclado por aquellos que lo viven e integran en cada fibra de su ser. Al referirnos a una tribu unida en el cambio, estamos describiendo el retorno de algo muy antiguo y esencial, el sentido de la verdadera comunidad. La humanidad moderna se volvió individualista, aislada y profundamente separada de sí misma y de los demás. Y esa separación debilitó la fibra del alma, porque el ser humano no fue diseñado para despertar en soledad, fue concebido para despertar en red, en interconexión con sus congéneres y con el cosmos. Cuando una persona eleva su nivel de conciencia, eleva el campo vibratorio a su alrededor. Cuando un grupo de personas eleva su conciencia, transforma la realidad misma. Por eso la tribu es clave, porque la tribu genuina genera contención emocional, estabilidad, dirección y una fuerza colectiva inquebrantable. Y aquí entra la parte decisiva del mensaje. Los mensajes de las Pléyades están aquí, disponibles para todos, pero más allá de las meras palabras, están las acciones concretas que debemos emprender como humanidad. Eso significa que no se trata de escuchar pasivamente y permanecer inmutable. Se trata de recibir la información, procesarla profundamente, integrarla en nuestro ser y responder con una madurez consciente. ¿Qué acciones? Acciones internas en primer lugar. Deja de vender tu paz interior a cambio de distracciones efímeras. Deja de traicionar tu intuición para encajar en moldes ajenos. Deja de negar lo que sientes por miedo al juicio externo. Deja de vivir en una prisa sin sentido ni propósito. Recupera tu tiempo sagrado. Recupera el silencio interior. Recupera la honestidad radical contigo mismo. Recupera la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Y en cuanto a las acciones externas, trata mejor a las personas que te rodean. Construye comunidad genuina. Comparte el conocimiento que has adquirido. Prepara a otros para el despertar sin imponerles tus creencias. Brinda un espacio de contención y apoyo a aquellos que están despertando con miedo e incertidumbre. Sé un ejemplo viviente de la transformación que anhelas ver en el mundo. Porque la tribu verdadera no se forma con discursos elocuentes, se forma con la presencia auténtica de cada uno de sus miembros. Este despertar global no te hace especial o superior, te hace simplemente verdadero. Y esa verdad intrínseca es precisamente lo que el mundo necesita con urgencia en este momento crucial. Las Pléyades, la Confederación y la historia prohibida del origen humano. Aquí se adentra en el núcleo emocional y profundo de todo este conocimiento. La idea de una conexión con las Pléyades no surge por una moda pasajera o una tendencia efímera, aparece con fuerza porque está intrínsecamente escrita en los mitos fundacionales, en los símbolos arquetípicos, en las memorias ancestrales de diversos pueblos y en historias que atraviesan culturas enteras sin que éstas hayan tenido contacto directo. Y cuando algo resuena y se repite a través de culturas,
épocas y continentes, y aún así persiste en el tiempo, es porque toca una verdad antiquísima que no pudo ser completamente erradicada de la conciencia colectiva. A la humanidad moderna se le enseñó a creer que su origen es simple, lineal y limitado, una evolución cerrada en sí misma, una historia breve y una identidad restringida. Pero esa versión oficial es frágil. Se desquebraja cuando aparece una abrumadora cantidad de evidencia simbólica, una repetición cultural incesante y una resonancia interna profunda en millones de seres que perciben que su origen no se ajusta a una explicación tan reducida y simplista. Y el mensaje aquí es meridianamente claro: el origen humano no es simple, no es lineal y no es insignificante. No es simple porque existen múltiples capas de influencia, intervención directa y ciclos recurrentes de avance y caída. No es lineal porque la historia humana no es una escalera que asciende sin interrupciones, más bien, una espiral con retornos, reinicios, momentos de expansión luminosa y momentos de profundo olvido. No es pequeño porque el ser humano no es solo biología material, es también memoria cósmica, conciencia en expansión, propósito trascendente y conexión intrínseca con planos de existencia mucho más amplios y elevados. La Gran Confederación representa algo de una profundidad mayor que una mera etiqueta o un orden cósmico, una alianza de conciencias elevadas, una pedagogía cósmica que actúa en ciclos predeterminados. Eso significa que los procesos no ocurren al azar o de forma caótica. Ocurren en etapas bien definidas, en ventanas de oportunidad, en momentos específicos en los que la humanidad está lista para dar un salto evolutivo. Y esos saltos se activan cuando el campo colectivo de conciencia alcanza el punto de resonancia adecuado. Por eso la idea de los ciclos es fundamental y esclarecedora. Los ciclos explican por qué hay eras en las que todo parece estancado, y de repente, sin previo aviso, todo se acelera de forma vertiginosa. Explican por qué hay periodos en los que la humanidad gira en círculos, repitiendo los mismos errores una y otra vez, y de repente llega a un punto de inflexión donde el círculo se rompe. Explican por qué hay generaciones enteras que viven en piloto automático, y luego nacen generaciones que ya no toleran la mentira impuesta. Cuando se habla del periodo 2023-2027 como una etapa de cierre y de salto cualitativo, significa que estamos en una culminación de eventos, un fin de ciclo que no se siente suave o gradual, sino intenso, inevitable y con un empuje interno de la vida misma que te fuerza a tomar decisiones trascendentales. Porque un cierre de ciclo no solo transforma el mundo exterior, también altera la identidad profunda, lo que la humanidad cree ser de sí misma. Cambia lo que aceptará como verdad irrefutable y lo que ya no tolerará bajo ninguna circunstancia. Afirmar que el tiempo de girar en círculos ha concluido significa algo muy concreto: la humanidad ya no puede repetir la misma historia de dolor y separación. Ya no puede permanecer atrapada en las mismas guerras internas, la misma división fratricida, la misma negación de su esencia, porque el costo de esa inacción se ha vuelto demasiado elevado y porque la conciencia colectiva se ha fortalecido demasiado como para permanecer en el letargo. La humanidad está ingresando en una espiral ascendente de evolución, no por casualidad o azar, sino por un diseño cósmico preestablecido.